Entonces, ¿quién es realmente George Soros y a qué se dedica? Soros nació con el nombre de Georgi Schwartz hace 90 años en el seno de una familia judía de Budapest. Durante la Segunda Guerra Mundial, según investigaciones de la politóloga Michelle Steinberg, el joven Soros y su padre, un acaudalado prestamista, salvaron el patrimonio familiar entregando información sensible de sus clientes judíos a los invasores nazis. Con el advenimiento de tropas de la Unión Soviética que tomaron el control de Hungría, la familia huyó a Suiza y luego a Inglaterra, donde Soros estudió filosofía y economía en la prestigiosa London School of Economics. Allí conoció al profesor Karl Popper, que según sus propios dichos, se convertiría en la mayor influencia intelectual de su vida. Popper fue un prestigioso filósofo de la ciencia, pero un pensador político más que controvertido. Empezando porque se autodenominaba liberal, pero violentó los principios fundamentales del liberalismo a la hora de justificar el accionar militar imperialista de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el nombre del progreso mundial. A su vez, Popper defendió medidas de intervencionismo económico y restricciones a la libertad individual y a la libertad de expresión en aras de preservar lo que él paradójicamente llamaba sociedades abiertas. Para 1956, Soros emigró a Estados Unidos, donde se desempeñó durante más de 15 años como analista financiero y banquero de inversión en algunas de las principales firmas del sector. En aquel entonces conoció a John Rockefeller Jr., el segundo líder de la dinastía, que le explicó la importancia crucial que habían cobrado las fundaciones a la hora de hacer negocios. Siguiendo el ejemplo de la Fundación Ford y de la propia Fundación Rockefeller, Soros comprendió cómo multiplicar ganancias y poder a través de la filantropía, o la ayuda supuestamente desinteresada a la humanidad. Cualquier organización que se declare no gubernamental puede convertirse en una pujante plataforma política, y cualquier organización que se declare sin ánimo de lucro puede convertirse irónicamente en la más rentable de las empresas. Con la excusa de promover la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente o la paz mundial, estas fundaciones han logrado desplegar un auténtico ejército de lobby alrededor de todo el mundo, ganando una enorme influencia sobre funcionarios, legisladores y periodistas. De esta manera se dedican sistemáticamente a impulsar leyes o medidas políticas que beneficien sus intereses corporativos, pero disfrazando todo esto con bellas intenciones y obteniendo además jugosas exenciones de impuestos. Supuestamente están ayudando a la humanidad. A partir de esta valiosa premisa, Soros fundó su imperio. Con Quantum Fund, su primer banco de inversión propio, impulsó sistemáticamente la creación de una moneda única y un marco regulatorio común para todos los países de Europa. Y lo logró. Una de sus grandes victorias, allá por el año 1992, fue la quiebra del Banco de Inglaterra, una operación coordinada por el propio Soros, que le permitió ganar más de $1.000 millones en un solo día y herir de muerte a la moneda que hasta entonces había sido la más fuerte del mundo. Así trasladó una amenaza clara a los bancos centrales europeos más débiles y todo esto decantó en la adopción del euro. Meses más tarde, en 1993, Soros crea la Open Society Foundation, en honor al libro más famoso de Popper y con la misión de contribuir a una globalización más inclusiva y progresista. Nada más lejos de la realidad. Desde escándalos millonarios de corrupción en Europa del Este hasta la guerra de Siria, Soros se ha involucrado en multitud de operaciones polémicas que en nada han contribuido a hacer del mundo un lugar mejor. Amo y señor del feminismo radical, de la promoción mundial del aborto, de la ecología catastrofista y del aumento de impuestos y de regulaciones, Soros es en la actualidad una de las personas más odiadas del mundo. Pero esto a él poco le importa, puesto que goza de una gran influencia en los medios de comunicación y a su vez la escasa información alternativa que circula en Internet sobre su persona tienden a ser teorías conspirativas absurdas que su propio círculo patrocina
para seguir ocultando lo que verdaderamente les importa ocultar. Hoy la Open Society es una de las 10 ONGs más importantes del planeta. Soros inyectó 18.000 millones de dólares de su propia fortuna, invistiéndola como su principal nave de guerra, y cuenta con presencia operativa en 90 países. Uno de ellos, lamento decirles, es la Argentina. Aunque muchos lo ignoren y otros lo subestimen, Soros jugó un papel clave en la Argentina de los últimos 30 años. ¿Y cuándo comienza esta historia? En 1989. El entonces desconocido Eduardo Elstein viaja desde Buenos Aires a Nueva York en búsqueda de apoyo para su proyecto empresarial. Gracias a sus excelentes conexiones, el actual directivo del Congreso Judío Mundial obtuvo una cita con nuestro amigo Soros. Nada más reunirse, el magnate le preguntó cuánto dinero estaba dispuesto a manejar, y el empresario argentino, después de pensarlo un rato, dijo 10 millones de dólares. Soros se los concedió en el acto. Más adelante, en una entrevista, el propio Soros admitió que Elstein le inspiró confianza de inmediato, y sin duda no se equivocó. Elstein transformó su firma, IRSA, en la mayor propietaria de tierras y emprendimientos inmobiliarios del país, al mismo tiempo que le generó a Soros ganancias superiores a los 500 millones de dólares. Buena parte de ese importe provino de prebendas y negocios oscuros con el gobierno menemista. Por ejemplo, en el año 1997, Soros y Elstein, en ese orden, se hacen del banco hipotecario, en un clásico proceso de privatización monopólica y amañada. Para 1998, Soros crea su propio portafolio personal, adquiriendo títulos de deuda argentina de forma ininterrumpida hasta el 2001. Cuando estalló la crisis, él ya era uno de los principales acreedores del país. Pese al default, en el año 2002, Soros crea Adeco Agropecuaria S.r.l., más conocida como Adeco Agro. Gracias a la devaluación de Duhalde, se hace con más de 270.000 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Salta. También compra molinos arroceros, ingenios azucareros y una planta industrial lechera en Córdoba. Más adelante, esta firma se convertiría en la principal productora láctea de la Argentina, absorbiendo incluso a la tradicional Sancor. A mediados de enero del 2003, Soros comenzó a impacientarse con la situación de la deuda argentina. Incluso llegó a decirle a Duhalde que Argentina no tenía solución. Sin embargo, ese mismo verano, su socio Elstein se reunió con el Grupo Calafate, el equipo electoral del inminente sucesor de Duhalde, Néstor Kirchner. ¿Quién comandaba aquella campaña? Exacto, Alberto Fernández. Elstein no solo se reunió con el equipo de Kirchner, sino que también visitó frecuentemente al entonces presidente del Banco Central Argentino, Alfonso Prat Gay, que se comprometió personalmente a blindar los intereses del banco hipotecario. Algo de esto cambió la opinión del húngaro, ya que en marzo adquirió el Shopping Alto Palermo, el Hotel Intercontinental y Buenos Aires de Siegen. Para el 26 de septiembre del año 2003, Néstor Kirchner, ya presidente, se reúne con George Soros en Nueva York, y lo hace acompañado del senador Miguel Ángel Pichetto y del ministro de Salud Ginés González García, el mismo que nos tiene encerrados ahora. Según relata Página 12, el encuentro duró más de 1 hora y media. Soros exclamó nada más ver entrar a Kirchner, quería conocerlo, y Kirchner le prometió ser el presidente más capitalista de la historia argentina y gestionar todas las facilidades necesarias para que Soros invierta. Kirchner le pidió que Soros impulse a través del crédito la construcción y la reactivación de la economía argentina. Soros accedió y prometió aumentar sus inversiones agropecuarias y cerró la reunión diciendo: hay que aprovechar. ¿Aprovechar qué? Bueno,
Ya te vas a enterar. 10 días más tarde, el ministro de Educación argentino, Daniel Filmus, se presentó en la UNESCO, proponiendo cambiar parte de la deuda argentina por una reforma educativa integral que ponga el modelo argentino en sintonía con las necesidades del poder global. Y contaba con el aval de uno de los mayores donantes de la UNESCO, George Soros. En 2004, Pratt Gay viajó a Davos, al Foro Económico Mundial, como representante del gobierno argentino. En la reunión presentó una propuesta de quita del 75% de la deuda externa, que todos sabían que no iba a servir de nada, más que para reforzar la imagen patriótica que Néstor Kirchner trataba de impulsar en el país. Luego de ello, concretó su agenda real. Se reunió con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, retengan este nombre, y con Soros. Stiglitz y Soros son antiguos aliados. Ambos comparten lucha por un capitalismo progresista y un Estado global fuerte, en contraposición a la libertad de mercado que defendemos los liberales. Ambos comparten asesores y eventos. Ambos publican sus columnas de opinión en Project Syndicate, uno de los conglomerados periodísticos que financia la Open Society, y también la Open Society de Soros financia el Centro por una Nueva Economía, que tiene a Stiglitz como mentor y principal protagonista. Stiglitz y Soros coincidieron, una vez más, en darle las instrucciones a Pratt Gay de qué es lo que realmente debía hacer con la deuda argentina. Y créanme, las instrucciones se siguieron al pie de la letra. En 2005, Néstor Kirchner anunció entre bambalinas el desendeudamiento de la nación y compartió créditos junto a su jefe de gabinete, Alberto Fernández, Pratt Gay, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Pero, ¿realmente hubo un desendeudamiento? Otra vez, nada más lejos de la realidad. Según narra Claudio Lozano en su libro La deuda ilegítima, Argentina renunció a apelar una deuda que podría haberse condonado si se luchaba en los tribunales internacionales. Postergó vencimientos de ciertos bonos con posibilidades reales de ser anulados y agregó 2.200 millones de dólares más al saldo adeudado con tasas de interés efectivas del 15% anual. Los mayores beneficiarios de esta operación fueron Quantum Fund de Soros y David Martínez, un magnate mexicano accionista del Grupo Clarín y amigo personal de Alberto Fernández. Soros y Martínez poseían bonos que habían comprado al 5 o 10% del valor real y pese a la supuesta quita, multiplicaron varias veces su inversión. En el caso de Martínez, a cambio de un apoyo mediático absoluto a Kirchner durante los próximos 2 años. Es una lástima que Lozano haya olvidado todo esto desde que Fernández lo nombró director del Banco Nación. ¿Pacto de silencio? Tal vez. Pero no solo Lozano advirtió esa irregularidad. Algunos dirigentes kirchneristas, por ejemplo Luis de Lía, en aquella época acusaron a Alberto Fernández de ser un empleado de la pareja de Bill y Hillary Clinton. Es decir, los jefes de Stiglitz y los principales aliados políticos de Soros en Estados Unidos. Más adelante, las filtraciones de Wikileaks y mi propio trabajo periodístico le darían la razón. Pero no nos vayamos de tema. El amorío de Soros y los Kirchner siguió profundizándose en los próximos años. En 2006, el ministro de Planificación y recaudador kirchnerista, Julio De Vido, se reunió con Jonathan Soros, el hijo de George, y acordaron una nueva inversión para la producción de bioetanol en el país con garantías estatales. Cristina asumió el gobierno y en 2009, con la ayuda de Massa, salvó a Elstein de la quiebra, inyectando miles de millones de pesos de los jubilados
en acciones del ruinoso banco hipotecario. Si te preguntás por qué ganan tan poco los jubilados, ahí está la respuesta. Mientras tanto, Soros compró Sancor, muchas más tierras, y se convirtió además en el principal productor de arroz de la Argentina. En septiembre de 2012, Cristina y Soros se reúnen en Nueva York por primera vez. Recordemos que Argentina ya se había estancado económicamente y el cepo cambiario asfixiaba a los empresarios de verdad, los que no se codean con políticos. Esta vez Soros omitió prometer plata, pero cínicamente dijo que veía un futuro promisorio. Promisorio para él, no cabe la menor duda. En dicha oportunidad, la presidenta le mostró un álbum de fotos de Evita y de hecho le presentó a Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva y quien luego ficharía por la Open Society de Soros. 2 años más tarde, en 2014, la misma deuda que postergaron en el año 2005 explotó en la cara del gobierno. El juez neoyorquino Tomás Griesa embargó la totalidad de los fondos argentinos en el exterior. Y mientras Axel Kicillof, el entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, devaluaba 40% más el peso, Cristina acudió a Soros para que la ayude a salir del default. Pero no le salió barato. El 15 de agosto de ese mismo año, Soros compró 450 millones de dólares de acciones de la YPF. Otra vez en septiembre vuelve a reunirse personalmente con Cristina en Nueva York. Y nada más iniciar la reunión, la felicita por haber puesto al cura Carlos Molina al frente del Cedronar, el organismo dedicado a combatir el narcotráfico. La mandataria, perpleja, preguntó luego a sus asistentes cómo podía ser que Soros supiese más de su gobierno que ella misma. Como souvenir del encuentro le regalaron a Guado de Pedro y otros camporistas que acompañaron a Cristina el ingreso a la mítica School of New York. Y desde entonces Cristina empezó a llamar a Soros el aliado de la Argentina. Pero lo cierto es que el único aporte de Soros en la batalla contra Griesa fue demandar al Estado argentino en tribunales británicos y finalmente obtener que se descongelen 267 millones de dólares que todavía se le adeudaban. ¡Oh! Vaya manera de ayudar. Finalmente Macri llegó al poder, pero nada cambió. Luego del paso de Prat Gay por Hacienda en el año 2018 y para desconcierto de sus propios votantes, Macri impulsó un proyecto de estatización del aborto en los mismos términos que lo requería la Open Society. Pero la sorpresa desapareció cuando publiqué la lista de aliados de la Open Society Foundation en Argentina. Dicha filtración revela los 41 nombres de políticos y personalidades del más diverso espectro ideológico que operan para Soros en el país. Desde Patricia Bullrich a la trotskista Miriam Bregman, pasando por Pichetto, Álvarez Rodríguez, la familia Moró, los dueños de Perfil e Infobae y un amplio etcétera. Eso sí, Clarín publicó una noticia vinculando la lista al asesinato de un joven periodista que la republicó. Desde entonces, si me buscan en Google, una de las primeras sugerencias de búsqueda es Nicolás Moraz, asesinado. Para las elecciones de 2019 se hizo público que la empresa contratada para el conteo de votos, Smartmatic, acusada de fraude en muchos otros países, pertenece ni más ni menos que al lord británico Mark Malloch Brown, vicepresidente de Quantum Fund y director global de la Open Society de Soros. Durante la última campaña, Alberto Fernández y Guado de Pedro visitaron a Pepe Mujica, que convirtió al país vecino en el mayor laboratorio social de la Open Society. En septiembre, el candidato del Frente de Todos es invitado a Madrid por Ana Botín, presidente del Banco Santander,
Y adivinen quién es uno de sus principales accionistas. Exacto. En España, Fernández prometió pagar las deudas y a su vez visitó al premier socialista Pedro Sánchez, uno de los favoritos del tío húngaro. Pero finalmente llegamos a la actualidad. Abril del 2020. Alberto Fernández nos gobierna y ustedes no pueden salir de su casa. El ejército y la policía están desplegados en las calles para cuidarte. ¿O será para cuidarlo a él? La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hasta hace poco colaboraba con el Centro de Estudios Legales y Sociales, financiado por la Open Society y dirigido por el ex montonero Horacio Verbitsky, también aliado de Soros. Cuando le sobraba tiempo libre, la señorita Frederick daba entrevistas a portales como cosecharroja.org. ¿Adivinen quién financia Cosecha Roja? Exacto. Ahora está demasiado ocupada deteniendo a decenas de miles de inocentes por el delito de salir de sus casas. Asimismo, impulsa el patrullaje policial del humor social, orwelliano, digno de la imaginación de una antropóloga. De una antropóloga fascista. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? Fernández creó finalmente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, una figura literalmente inventada por la Open Society de Soros hace 15 años, e inaugurada en la España socialista y sorosiana. El ministro de Educación, Nicolás Trota, recibió al director latinoamericano de las Open Societies y se comprometió a profundizar la colaboración en materia educativa y temas de género. Está publicado en el portal oficial del gobierno. El eterno Ginés González García es otra vez ministro de Salud. Sí, el mismo que negaba que el coronavirus pudiese entrar a la Argentina. Victoria Donda, aliada de Soros, es titular del INADI. Y Sergio Massa, aliado de máxima relevancia de la Open Society, es presidente de la Cámara de Diputados. En la cartera más complicada de todas, Economía, pusieron a un profesor desconocido, sin ningún tipo de experiencia ejecutiva o empresarial o política. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene Martín Guzmán en su currículum? Haber sido ayudante de Joseph Stiglitz, ni más ni menos. Y es Joseph Stiglitz quien parece el real encargado de negociar la deuda argentina con el FMI.